te vuelvo a insistir, hay un punto que hay que discutirlo mucho en materia de prevención. Nos encanta como sociedad trabajar en la excepción. Entonces cada vez que se plantea una medida de las que han sido efectivas, en general acá aparece la excepción. Un poco lo que me decías vos, bueno, pero si controlan el semáforo en rojo, puede ser que en determinada hora yo cruzo, pero el 90% de los cruces de semáforo en rojo no son en esa situación, ni son a las 3 de la mañana, son de día, muchas veces a la tarde, en calle. Entonces, yo creo que también tenemos que aprender, y eso es una cuestión que para mí tiene que tener coraje las gestiones públicas a explicar. Y sobre todo hacer este razonamiento, Florencia, que también es lo que ha sido más efectivo, ¿no? Más allá de que el corazón del problema va a ser la efectividad que vos tengas en tus programas sociales y de inclusión, porque claramente es así, y porque también ha sido así los lugares donde han sido efectivos. Pero también entender lo siguiente, la prevención es mucho más eficaz cuando el cumplimiento de las normas es aceptado. Te voy a dar un ejemplo muy claro y muy preciso. Vos tenés un radar frente al anfiteatro. No vas a encontrar prácticamente nadie que supere la velocidad en eso. Nadie. Obviamente al principio hubo una serie de multas, etcétera. Para mí, ¿cuál es el ejemplo más claro? El Estado ahí no esconde nada, no tiene un camioncito escondido, que es algo que el Estado debe revisar. No tiene un coche escondido como para hacerte la trampa, para cobrarte una multa, para recaudar. Te dice claramente acá, más de 60, no. Y cuando está tan clara la señal, el cumplimiento es altísimo. Y si alguien pasa a 100, vos ya podés poner la mirada en el que pasó a 100, porque la excepción es el que pasa a 100. Entonces, cuando la norma es clara, primero eso, cuando el Estado claramente lo dice, cuando no hay ninguna cuestión oculta, digamos, que pueda parecer una trampa, yo soy partidario de publicar los lugares donde vos tenés instalados los radares, porque a mí no me importa que, digamos, que alguien cometa una infracción, al revés, me importa que no la cometa. Yo prefiero recaudar 0 y ser 100% efectivo en el control, porque hoy la prioridad está puesta en eso. Entonces, en esa cuestión, yo te doy el ejemplo de ese radar, pero pasa lo mismo en otros lugares de la ciudad, en otras avenidas. Te doy el ejemplo de la ordenanza del cigarrillo. Hoy nosotros no necesitamos ningún inspector municipal para controlar que no se fume en los lugares cerrados. Tiene 0 costo operativo para la administración y por lo tanto para el contribuyente. ¿Por qué? Porque hay una sanción social que vos sabés que si prendés, el de la mesa de al lado te va a pedir. Y eso es lo que yo te quiero dar un ejemplo. Cuando nosotros salgamos de la lógica de la excepción, porque vos también podés decir, pero hay una persona que no puede estar sin fumar. Es imposible tener un inspector en cada esquina. Es imposible. Hay una responsabilidad. Es imposible ser eficaz en la prevención si el Estado no es muy claro y si la gente también no se involucra en aceptar. Si nosotros compramos robado, estamos favoreciendo un desarrollo de una economía del delito, por más que sea más barato. Ahora, siempre la responsabilidad primera es del Estado. Siempre es primordial en sus niveles. En nuestro caso, ser muy claros. Decir, mire, por acá se circula a esta velocidad y no hay excepción. Todo lo demás que nos encanta discutir, si las cámaras sí, si las cámaras no. Yo siempre doy un mismo ejemplo. Si nosotros pudiéramos poner en la salida de los colegios cámaras para controlar la doble fila de la salida de los colegios, yo te aseguro que vos en un mes lo terminás. Si vos tenés que poner, inspectores, es carísimo movilizar inspectores. Seguro. Lo paga la misma gente, seguro. Es muy caro, es aleatorio. Entonces, a mi entender, hay que poder empezar a discutir sobre lo concreto y no tanto sobre la excepción o las consideraciones generales, o si es recaudatorio, que son discusiones, si vos me permitís, de otro momento, porque... en definitiva, la lógica el argumento de que ponen multas para recaudar me parece que no merece ninguna discusión. Digo, si se pasó el semáforo en rojo, pero además si vos y es una multa y aguantársela porque la si viajan a un lugar, no violan la norma, no pasan semáforo en rojo. No, por eso me parece que no amerita ninguna discusión. En eso hay que tomarlo bien. Y perdóname, Florencia, también discutir las cosas, es muy difícil pacificar una sociedad en el sentido cultural si discutimos violentamente los temas. Yo creo que también hay que permitirse entender que la situación amerita también que todos podamos razonar en común, que podamos estar cerca para discutirlo, que el Estado pueda escuchar lo que los vecinos te dicen y también que la política aprenda que esta idea de la ventaja rápida o del tono altisonante, en definitiva, no ayuda a un problema que, ojo, que después
la gente lo visualiza en el conjunto del funcionamiento de los poderes, porque después no va a ser una excepción si llegamos a fracasar en esto. En este panorama complejo de seguridad que se vive en el país, lo que pasa es que uno habla acá Rosario porque es donde vive, ¿cuánta injerencia tiene la situación social, el tema de la inflación? Digamos, eso también está súper probado, Florencia. A medida que los indicadores sociales se complican, la repercusión que eso tiene sobre sobre el crecimiento de delitos es casi directa. Entonces, obviamente, todos aspiramos a un marco en el cual la contención social y la situación social mejore, porque evidentemente los riesgos de que eso tenga un rebote en materia de seguridad están. Entonces, obviamente en este tema es primordial la defensa del empleo, la posibilidad de que los programas sociales no se deterioren. Hay algunos datos un poco alarmantes sobre el funcionamiento de comedores, incluso sobre la disponibilidad de los recursos o de la producción de las empresas alimenticias en experiencias que tienen que ver con el funcionamiento de comedores sociales también. Bueno, hay que estar muy atentos a esto porque evidentemente ese es un punto que si se deteriora va a aumentar las complicaciones. Usted como otros funcionarios recorren los barrios, hablan con la gente. ¿Cuál es la sensación hoy de la situación social? ¿Qué le transmite a la gente? Porque uno tiene los datos, esto que decía de los comedores, sabemos, hay mucha más demanda. Y en algunos comedores ni siquiera la pueden alcanzar a cubrir. Digo, le daban de comer a 200 chicos y hoy tienen lista de espera por 300, no llegan. Eso es notorio también, a nosotros nos pasa en el registro de nuestro sistema de salud, de un crecimiento en la cantidad de carpetas, es decir, gente que no era usuaria del sistema de salud y que se incorpora al sistema de salud pública. Gente que tenía trabajo y obra social, lo perdió y no tiene la obra social. Su obra social. Por supuesto, nosotros también recogemos mucha demanda del urbano, que es propio de nuestra tarea, pero que también hace a lo mismo. Y bueno, obviamente en lo que a veces el municipio en esto es el más complicado, porque es el que más directamente recibe los cuestionamientos queja de la sociedad, y a la vez el que menos a veces recursos o variables tiene. Desde nuestra perspectiva, reforzar mucho nuestra presencia social, creo que esa es la prioridad 1. Ha habido un encuentro de la intendenta con y la Secretaría de Desarrollo Social con la ministra de Desarrollo Social, trabajar en el tema de las asignaciones universales, digamos, de los programas de asignaciones familiares, porque eso obviamente va a mejorar la situación de algunos hogares, trabajar también el tema de los comedores, y bueno, y obviamente con la provincia se trabaja codo a codo en esto. Me parece que todos aspiramos a que esto después mejore, y bueno, independientemente de la evaluación política que cada uno pueda hacer, lo mejor que nos podría pasar es que esto mejore, pero claramente vamos a tener un último trimestre del año más marcado por estos problemas que por lo que pudiera venir después, así que la principal atención está puesta en eso. Bueno, ahora sí le voy a pedir una definición política. ¿Usted es radical? No soy radical, hace mucho que no soy. Bueno, está bien, viene de radicalismo. Tengo historia y corazón. Tiene, claro, pero, forma parte de una coalición, está bien. ¿Qué es lo que ve de acá a los próximos meses, ¿no? Con un panorama hoy complicado, con promesas del gobierno nacional de bajar la inflación, de generar más empleo, digamos que todavía mucho no se ve, porque en todo caso se puede hacer una evaluación, los últimos datos de la inflación en baja no tienen incorporado lo que va a ser el aumento del gas, por ejemplo. Florencia, uno trata de ser optimista en términos de que obviamente aspiramos a que el país esté mejor y que algunas variables claramente era necesario que tengan medidas de acomodamiento, porque es una situación que sigan prolongando, y a la vez muy demandante de que se tenga en cuenta la situación social. Puntualmente te lo digo, obviamente, como vos lo decías, uno puede ser a lo mejor más optimista en materia de reducción de la inflación, aunque obviamente lo que se está dando ahora es más en un contexto recesivo que en un contexto de reducción, pero quizás es donde uno se permite ser más optimista, que vayamos a un proceso de descenso de la inflación, que es un impuesto muy injusto siempre para los sectores más humildes. En otras situaciones que tienen que ver con el salario, como el debate sobre ganancias, aparentemente, digamos, los cambios hoy paga más gente ganancias que en el gobierno anterior. Exactamente, eso lo vemos complicado. Pero también me parece que acá lo importante, te lo digo no solo de la evaluación política, sino del lugar de que uno nos toca estar, es que tengamos posibilidad de coordinar políticas en el durante, porque
hay cuestiones que tienen que ver con las definiciones macroeconómicas que toma el gobierno y que tendrán sus consecuencias y que uno puede tener su opinión en alguna favorable y en otra desfavorable. Pero lo que sí es imprescindible es que haya capacidad de escucha para quienes estamos más cerquita del territorio, poder marcar las atenciones más fuertes. Y lo que nadie quiere es que la Argentina viva situaciones sociales de dramatismo como las que se vivieron. Y yo creo que en eso, que a lo mejor es menos estridente en materia de definiciones políticas, es importante que el gobierno entienda que una buena coordinación con las políticas locales es imprescindible. Para resumírtelo en concreto, si se mejoraban las asignaciones familiares y se mejora la asignación universal, y es una medida que uno podría estar de acuerdo, hay que trabajar para que eso sea efectivamente así, para que la gente pueda acceder a ese beneficio en el durante. Si me preguntás en la perspectiva, todos aspiramos a que se vuelva a conjugar una idea donde el empleo y la generación de trabajo sea un factor de movilidad social, que es lo que la Argentina fue perdiendo hace mucho tiempo y que se ha agravado durante este año. Porque te quiero decir algo que yo lo aprendí mucho de un consejo de Fabio Ketlas, una persona que yo escucho mucho, un especialista en políticas públicas. La Argentina tuvo más de 6 décadas continuas de desempleo en un dígito. Tuvo crisis en el medio, pero nunca había pasado. Desde hace 20 años, digamos, en forma alternada, porque hemos logrado llegar lamentablemente a niveles de desempleo no solo de 2 dígitos, sino de 20 y pico %. Y eso hizo algo que es mucho peor que la gente no tenga ingresos, que es desarticular todo lo que organizaba la vida social, porque toda nuestra vida social estuvo organizada en base al empleo y a la educación. Y muchas de las consecuencias que hoy estamos viendo es porque se desarmaron los 2 factores, entraron en crisis, que organizaban toda la vida social del país y que permitían por lo menos la perspectiva de una movilidad ascendente que se perdió. Entonces, ¿uno qué espera? Que se estabilice esta idea, porque en los últimos años eso se volvió a acomodar, de un empleo que sirva, te insisto, no solo como manera de que haya un ingreso en el hogar, sino también como manera de que las familias se estructuren a partir de una organización vinculada a un rito laboral, vinculada a una forma de marcar los horarios, vinculadas a los chicos en la escuela, que es lo que, a mi entender, va a ser mucho más sustentable una recuperación. Eso seguramente va a depender de algunos índices macroeconómicos, ¿no? Y de políticas a nivel nacional. En lo que hace al trabajo conjunto y esta articulación, ¿se habla más con este gobierno que con el anterior? Y no solo la charla, porque una cosa es, a ver, el ex gobernador Antonio Bonfatti jamás tuvo una audiencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nunca lo recibió. Ahora sí hay reuniones. Ahora, además de las reuniones, ¿se cristalizan cosas? Bueno, en algunos aspectos sí, y en otros estamos expectantes. A ver, en materia de viviendas y obras públicas ha habido algunos avances, sobre todo en materia de cloacas, avances, te diría, hasta la etapa que esperemos se concrete ahora. En materia de seguridad hemos tenido un ida y vuelta, a mi entender, complicado e innecesario durante las 3 semanas anteriores, pero bueno, yo el viernes participé junto a la intendenta de la reunión de un comité conjunto, que mañana tiene una reunión ya de su comité operativo, que va a implicar coordinación entre las 3 fuerzas que van a estar presentes en el territorio. Y evidentemente uno aspira a que haya más normalidad en el trato. La comparación con el gobierno anterior está muy marcada en esta imposibilidad de hablar al más alto nivel político. Lo que uno espera ahora es que, ahora que está ese contacto pueda ser efectivo, y es lo que, en lo que todos tenemos la mejor expectativa. Pero acá, te diría, Florencia, lo más importante, porque atrás ahí está la gente y los reclamos de soluciones, es bajar los egos en materia del intercambio y entender que, bueno, en esto uno tiene que acomodarse a lo que pueda generar mejores recursos para solucionar problemas para la gente, y creo que en eso tiene que estar la prudencia concentrada en evitar cualquier conflicto que pudiera evitar que una política se lleve a cabo. Muchas gracias. A ustedes.